Adelante, Osvaldo. Padre Universal, te damos gracias en el día de hoy por una reunión más que nos permites de los hermanos urantianos, de aquellos que creemos en ti como nuestro Padre, que en ti nos reconocemos hermanos en este planeta evolutivo del tiempo y del espacio. Queremos agradecerte en el día de hoy, primero que todo, nuestra vida. En segundo lugar, agradecerte y reconocerte como el Padre Universal del universo de los universos y reconocerte como el ser espiritual alrededor del cual hoy nos reunimos una vez más para conocer cosas que nos has revelado en este mundo, en este planeta Urantia. Queremos agradecerte por eso la salud y queremos agradecerte también todo lo que nos provees y lo que nos has dejado en este planeta para ayudar a nuestros hermanos humanos, como es, por ejemplo, el ajustador de pensamiento y el espíritu de la verdad. Por eso queremos agradecerte en el día de hoy y pedirte, además, que todos nuestros hermanos contribuyan a través de una buena salud de nuestras familias, a través de todo lo bueno que podemos tener, como es el conocernos entre nosotros, apreciarnos, aceptarnos y ayudarnos para avanzar en el conocimiento y dejar algo para nuestros hermanos humanos en este planeta. Por eso te agradecemos, Padre, en el día de hoy. Te pedimos bendiciones para todas nuestras familias, para todos los seres queridos, pero especialmente para que este planeta se armonice y sea cada vez más importante alcanzar algún día estados superiores de conciencia y el estado de luz y vida. Gracias, Padre. Que Gracias. así sea. Así sea. Amén. Bueno, muy buenas. Muchas gracias por esta bella oportunidad de compartir con ustedes nuevamente, como todas las semanas. Bueno, entonces esta conversación de temas que pues hemos leído mucho en el libro es como un recuento que además se escribe para quienes también eventualmente vean estos diálogos y estas conferencias más allá del grupo, que esto queda circulando en la magia del Internet. Y he utilizado un título que me pareció una palabra muy bella, creo que en el documento 114, que es el de civilización espiritual y referida al reino de los hombres. ¿Cómo interactúa esa civilización espiritual que nos revelan los documentos de Urantia en el planeta Tierra y en el ámbito humano? Esa es la presentación que vamos a hacer en esta noche. Como decía, es un recuento de muchas cosas. Que quise comenzar esto con esta bellísima imagen de uno de los más grandes grabadores, dibujantes del siglo XIX, como fue Gustavo Doré, que hizo grabó el Quijote, la Biblia, entre otras, la Divina Comedia, y hace esta descripción del cielo y del reino celestial. Y ve todos los círculos concéntricos y evoqué allí los círculos, los tres círculos de Urantia. Y por eso lo puse aquí como una especie de epílogo antes de empezar. Los temas de la presentación tienen que ver con todo lo que no vemos, que está encima de nosotros, una visión desde las religiones para mostrar de qué manera esta revelación sí es absolutamente descomunal y rompe todos los paradigmas de lo que habían visto siempre las religiones tradicionales y cómo es esa civilización celestial en este planeta, de acuerdo con los documentos de Urantia. En esa civilización celestial, en esas dos entregas hablaremos pues de la administración planetaria, unas pinceladas de la administración planetaria en el universo local. Dos, cómo es la intervención en el mundo de la materia. Tres, la intervención de esa civilización celestial en la organización y seguimiento de la vida. Cuatro, la interacción de la civilización celestial en el individuo.
Después, cuáles han sido las visitas de altísimas órdenes celestiales en el planeta. Y terminé identificando 7 visitas de esa naturaleza. Después, que lo veremos, esto lo veremos en la segunda entrega, autoridades y estructura de organización celestial en el planeta. Luego, cómo es la observación y supervisión planetaria. Y por último, los comisionados de raza y el cuerpo de reserva del destino. En el componente de autoridades y estructura de la organización celestial en el planeta, entonces ahí miraremos lo que es el Consejo de Directores Planetarios, el gobernador general residente, el gabinete administrativo del gobernador, seres intermedios, serafines, y cómo es el comienzo de un día en esa administración. Entonces tenemos encima de nosotros una superestructura magnífica. Únicamente a título de referencia, no vemos nada de lo que está allá, de las marginales formas de energía del universo, que es la luz y la energía electromagnética, que son muchas más. Dentro de las ondas visibles no vemos prácticamente nada. El espectro visible nuestro es absolutamente mínimo. No vemos desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, no vemos absolutamente nada. Y las otras formas de energía, las 3 grandes formas de energía y más de 30 variaciones, pues no sabemos y no vemos absolutamente nada. No, de acuerdo con la ciencia, hay muchos colores prohibidos para el ojo humano, imposibles de imaginar. Es decir, tenemos una limitación biológica que está diseñado nuestro ojo para nuestro entorno natural, para la forma en que vivimos, pero no nos permite ver más allá. Y hay 3 ideas centrales que trae el libro sobre esa limitación y la civilización celestial. La primera es que tenemos una oportunidad única de fe y confianza que no depende ni de la vista ni de esas consideraciones materiales. La segunda es que provenir de estos mundos en cuarentena y en rebelión nos ha hecho, dice la revelación, extremadamente afortunados. Y la tercera, porque ello nos va a permitir recibir muchas asignaciones especiales en empresas cósmicas en donde esa fe incuestionable y esa confianza sublime son esenciales para ese logro. Ahora, ¿qué han dicho las religiones de esa civilización celestial que tenemos encima? Que han estado como dando palos de ciego allí. Para los judíos, para el cabalismo, para los cabalistas, ellos intentaban comprender cada fragmento intrínsecamente coordinado de ese mundo y que hay energías subyacentes que escapan a la percepción del ser humano. Y en eso estamos de acuerdo. Y voy a traer una cita de un libro apócrifo del mundo judío, que es el libro de Enoch, en donde hay un diálogo con Metatrón, que es el príncipe de los ángeles, que llevó a Enoch al cielo, dice al firmamento altísimo, y le mostró una civilización que se componía, dice el libro de Enoch, por el glorioso trono de la Sheikhaná, la Merkabah, las tropas de la cólera, los ejércitos del furor, el chinanín del fuego, los llameantes querubines, los sofanín ardientes, los ministros llameantes, los yammalín relampagueantes y los radiantes serafines. No hay una descripción detallada, pero sí él vio algo allá que no podía describir en ese libro de apócrifo de Enoch. Ya para los budistas, ¿por qué me gusta hablar de todas las religiones? Porque esta revelación debe llevar a todo el planeta. Y ahora vamos a ver cómo ve la civilización celestial el libro. En la cosmovisión budista están los seis reinos del samsara, el reino de los dioses, donde está la felicidad, el reino de las asuras o los semidioses, donde también hay demonios y ansias de poder, el reino de los humanos, asociados al deseo, al apego, a la pasión y a la duda. Perdón, en tico. Sí, ya. En el Corán
No hay propiamente una organización celestial. Acá estamos hablando ya de las tres grandes religiones monoteístas. Solo aparecen nombres individuales de los ángeles. Rafael toca la trompeta del juicio final. Gabriel reveló el Corán a Mahoma y la Anunciación a María. Ma- Malak al-Maut es el que recoge las almas después de la muerte. Malik, el que gobierna el infierno. Miguel, el que trae la lluvia y el sustento. Munkar y Nakir son los que le preguntan a los que mueren las preguntas sobre la fe para pasar al otro lado. Y Ridwan, las puertas del cielo. Pero es una versión efectivamente muy mítica y muy entre claroscuros de esa civilización que tenemos aquí encima. En el Antiguo Testamento es muy curioso porque me puse a mirar y hay tres niveles de la divinidad en la tierra. Un primer nivel de Dios con quien directamente habla con los seres humanos y se mete en la cotidianidad humana. Lo segundo, que son los hijos de Dios, que son producto de la mezcla de razas humanas con razas divinas. Y los ángeles querubines que menciona a Rafael, a Miguel y a Gabriel en los libros correspondientes. Es una estructura simple la que aparece en el Antiguo Testamento y ese Dios interviene en los asuntos humanos. Entonces le dice, por ejemplo, en Éxodo, Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré sobre el faraón. Después de la muerte de Josué, consultaron a Jehová, ¿quién va a subir a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Es un Dios como parece a los dioses de la Ilíada y la Odisea en la antigua Grecia. También aparecen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que había gigantes, que llegaron los hijos de Dios y a las hijas de los hombres les engendraron hijos. Génesis 6. Y la intervención también directa de los ángeles hablando con los hombres. Pero nada decían estas revelaciones o estos libros sagrados para las religiones sobre esas estructuras. Como cuando los ángeles le dicen a Lot que levante y corra porque va a ser destruida la ciudad. En últimas, en la Biblia, aparecen 11 roles de los ángeles. Alaban a Dios, adoran a Dios, se regocijan, sirven a Dios, se presentan delante de Dios, participan en los juicios, traen respuestas a la oración, ayudan a ganar gente para Cristo, observan el orden y la vida de los cristianos, animan en momentos de peligro y cuidan justo al momento de la muerte. En el Nuevo Testamento hay una variación y aparecieran como los dos reinos. Entonces, el planeta Tierra en el Nuevo Testamento está bajo el poder de Satanás y del inicuo. Ya aparece completamente dominada y dice San Pablo que este planeta está administrado por potestades, huestes espirituales en las regiones celestiales. Y que aquí se arrojó, dice Apocalipsis, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que fue arrojado a la tierra. Y cuando a Jesús lo enfrentan, el demonio, Mateo 4:8, lo llevó a un monte alto y le dijo, acá están todos los reinos de la tierra, te los puedo dar. Lo que muestra es que el planeta estaba bajo el dominio, bajo el dominio del demonio. Y eso generó eh, una visión se permea mucho la visión cristiana en la actualidad, ¿no? Sobre todo la visión también protestante en algunas de sus vertientes, que estamos controlados por demonios, que tenemos pensamientos llenos de demonios y el hombre de fe termina no siendo libre. Y quiero mencionar ya para cerrar este episodio un tratado de demonología del médico y ocultista holandés Johan Weyer de 1563, que él describió y se metió en el mundo de esas tinieblas y hablaba de los espíritus superiores, principales, subordinados y legiones infernales, y según él, había más de 7 millones de, de, de demonios en la tierra, 7.000 millones de demonios en la tierra, operando en 111 legiones.
Pero, ¿qué aparece en ese Nuevo Testamento en consecuencia? Que el reino de Dios en la tierra solo vendrá cuando, cuando venga la segunda venida de Jesús. Es una primera visión. Y la otra visión, me está saltando las diapositivas acá. Y la otra visión es que cuando se produzca el Armagedón o la batalla final. Entonces, toda la visión del reino celestial en el planeta está permeada por esa escatología de la rebelión. Eh, ya para nosotros tenemos unas jerarquías superiores de esa rebelión. El primer Lucifer como soberano del sistema, su primer ayudante Satanás, el diablo Caligastia, el príncipe planetario, Daligastia, el asistente asociado, Abadón, el jefe del cético de Caligastia, en los rebeldes de Urantia, y Belcebú, el líder de los seres intermedios, y nos dice el libro que esta fue una rebelión, la Nonandec. Los serafines no se perdieron, se descarriaron la orden supervisora de ángeles, algunos, y el colapso grande se produjo entre los ángeles administradores y querubines, donde más de un tercio, por una tercera parte, se unieron a las filas rebeldes. De los auxiliares angélicos, un tercio fueron engañados y casi el 10% de los ministros de transición fueron engatusados. Y Juan ya lo había dicho, que una tercera parte de las estrellas del cielo quedaron bajo la cola del demonio. ¿Qué nos dice ya la revelación de Urantia? Que Lucifer fue capturado desde los días en que intentó desviar a Jesús, estuvo por última vez en la tierra y una vez que se estableció como jefe del universo, ha sido detenido por los agentes de los ancianos de los días de Uvers. Parece una película de ciencia ficción esta. Y desde entonces está ya preso en el satélite número 1 del grupo del padre de las esferas de transición. También ya fue capturado Satanás, visitó periódicamente a Caligastia y a otros príncipes hasta el momento de la presentación de las revelaciones, en el momento en que ocurrió la primera audiencia del juicio para la aniquilación, y está incondicionalmente detenido. Caligastia perdió poder, el príncipe de este mundo ingresó en la rebelión, en los días de Abraham fue coartado su poder y durante la vida de Jesús fue finalmente despojado de toda autoridad y no han tenido jamás ni Caligastia ni Daligastia el poder de oprimir ni entrar en contra de la voluntad humana. Y aguardan pues la sentencia final de los ancianos de los días en Ubersa por la rebelión. Pero aún Caligastia sigue libre de proseguir sus infames intenciones, aún sin la corte y sin la... Ese es un diálogo y una pregunta que yo le tenía a Marcelino que tuvimos en la Feria del Libro. Si no tiene ya poder, ¿qué está haciendo? Solo quien lo llame, no lo dice detalladamente el libro, pero el proceso de juicio busca la desaparición de toda simpatía por esos rebeldes, casi que dejarlo solo. Y hasta que todos esos valores morales y todas las realidades espirituales no se han distinguido tanto en el malhechor como en todos sus partidarios. Esa es la situación de la rebelión y por lo tanto esa rebelión en cierta manera nos dice la revelación ha terminado en Jerusalén, termina en los mundos caídos cuando llegan los hijos divinos. Los que ya aceptaron la misericordia ya lo hicieron y se aguarda la aniquilación. Después de ello buscaréis, dice, sus lugares y no los hallaréis. Entonces, en esa visión, cuál es en consecuencia esa civilización que está conviviendo con nosotros? La civilización celestial en el planeta Tierra. Y de manera muy breve, unas pinceladas sobre la administración ya del universo local. El Padre gobierna toda su vasta creación, pero funciona en la administración del universo local a través de la persona del Hijo Creador. Y ese universo local es obra del Hijo Creador, de la orden paradisiaca de los Micaeles. Reúne 100 constelaciones, cada constelación con 100 sistemas de mundos habitados,
y en cada sistema más o menos 1000 esferas habitadas. La unidad básica de administración, en consecuencia, es el sistema. Los planetas están agrupados para la administración celestial en sistemas locales, como repetimos, en esos 1000 mundos habitados, uno de cuyos sistemas es Matia, pertenecemos nosotros. Y en ese universo local encontramos una filiación de hijos que descienden de ese hijo creador, como los hijos Melquisedec, los hijos Borondandek, los hijos Lanonandek y los portadores de vida. Y la rebelión se produjo en los hijos Lanonandek. El hijo, el creador, ejecuta los planes y actos administrativos del universo local conjuntamente con el espíritu asociado y delega el poder ejecutivo en Gabriel. Delega el componente judicial a los padres de las constelaciones, a los soberanos de los sistemas y a los príncipes planetarios. Hay como el símil de lo que es algo parecido al gobierno humano, ¿no? Y Gabriel es el jefe ejecutivo. Gabriel de Salmington fue creado para esta tarea y ha acumulado una inmensa experiencia en todo el desarrollo y la administración y la evolución de esta creación local. Tiene un cuerpo de asistentes administrativos que no son revelados a los mortales evolucionarios, pero puede emplear cualquiera de las órdenes de seres celestiales que actúan en el universo de Nevadón. Es verdaderamente por ello el jefe de los ejércitos celestiales, es decir, el jefe de las huestes celestiales. Y él ha estado muy presente y muy identificado con la historia y con el desarrollo de nuestro planeta, Urantia, desde el autootorgamiento de Miquel bajo la carne, bajo el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, ahora entramos en las intervenciones. ¿Cómo ha sido la intervención celestial en el mundo de la materia en lo que corresponde con nuestro planeta? Dice, creo que el documento 29, que una de las cosas más desconocidas para los seres humanos que de alguna manera hemos estado familiarizados con ángeles y arcángeles y querubines es pensar y entender que hay otro tipo de seres que se han encargado de la materia, del universo y de la materia en el cosmos creado, en nuestro sistema y en nuestro planeta, y que dependen directamente de la isla del paraíso. Todos los componentes físicos, las esferas del espacio, los soles, las islas oscuras donde pareciera que viven estos seres también, se originan en esas nebulosas y aparecen de acuerdo con los planes precreativos de los arquitectos del universo maestro. Entonces vienen directamente del paraíso toda esta gestión extraordinaria de la materia en unas fuentes inimaginables de energía completamente desconocidas para nosotros. Ya hablando de soles y planetas, tenemos los directores de poder universal que inician las corrientes de energía que funcionan entre cada estrella y cada sistema. Y esos soles con los gigantes oscuros del espacio, que son como estabilizadores de la energía, sirven a los centros de fuerza, que son seres de fuerza vivientes, y a los controladores físicos para concentrar y direccionar la energía de estas creaciones materiales. O sea, hay una primera intervención de la materia para formar estos planetas y estos soles en los sistemas que hoy habitamos. Un controlador físico decano, por ejemplo, funciona en coordinación en el centro de poder del sistema. Y allí creo que hay agujeros negros que son esenciales para el equilibrio. Es el jefe de enlace de los inspectores de poder estacionados en Jerusalén y funcionan en el sistema local. Y los directores de poder y los controladores físicos están dotados para, miren la función, movilizar, transformar, transmutar, manipular, transmitir, direccionar y concentrar las múltiples energías del espacio. Y ahí va la función con nuestro planeta. Supervisan la energía
en los mundos habitados. O sea que hay unos seres que están supervisando la energía que opera en este planeta, que no podemos, que es muy difícil de comprender y describir cómo operan esta clase de seres. Tienen, por ejemplo, esos seres, la dote viviente de antigravedad. Cada controlador puede sobreponerse a la antigravedad, posee una resistencia a la gravedad igualada tan solo a esferas enormes que giran a velocidades extraordinarias. Es un poder impresionante. Y 10 de estos controladores están estacionados ahora en Urantia. Y una de sus actividades planetarias más importantes también consiste en la partida de los transportes seráficos. Ellos son los que lanzan los senderos de energía por los cuales se despachan los ángeles de transporte. Esa es otra de sus funciones más importantes. Entonces tenemos unas presencias muy destacadas y desconocidas en el ámbito de la energía. Eh, para solo citar, voy a citar a los asociadores primarios que ya entran a manejar lo que son los átomos, los electrones, los ultimatones. Y nos dice el libro cómo lo hacen, porque era la época en la imprenta, digitando letras en una máquina para que nosotros pudiéramos entender. Es decir, juegan con lo que se llama la física cuántica. Y quiero destacar una cosa que encontré en el documento 29. Son el primer grupo vivo que aparece en una esfera material en organización. O sea que nuestro planeta tuvo en los asociadores primarios unos primeros seres vivos que además tienen otra característica. Pueden funcionar a temperaturas físicas incompatibles con cualquier ser humano. Podrían entrar al volcán, al Ruiz. Dice que pueden estar en las más altísimas temperaturas. Representan una orden de vida sencillamente más allá de toda imaginación humana. No nos podemos ni siquiera imaginar su forma de esos, por ejemplo, estos asociadores primarios. Y hay otros que no los menciono acá, que habla que son máquinas vivientes, que son inteligencia artificial del más alto nivel. Y quiero mencionar, porque viendo todo lo que viene pasando con estos temblores, con los volcanes, con los terremotos, nos dicen que hay una gran cantidad, hay unos profundos trastornos energéticos en el planeta que están más allá del dominio y el control de estos custodios físicos, porque estamos ubicados en una línea de tremendas energías con masas enormes, me imagino yo, no lo dice Júpiter, el Sol, Saturno, esas masas generan es un mundo todavía no estabilizado y los controladores locales se emplean numerosas órdenes en el esfuerzo por equilibrar estas líneas de energía. O sea que aquí hay una intervención importantísima en el ámbito de la materia. La segunda intervención de esta civilización celestial se da en la organización de la vida. Entonces, en la organización de la vida, una vez terminada la organización física del universo, del grupo planetario y estelar, y que están establecidos los circuitos de energía, los centros de poder del superuniverso, el Hijo Creador, Miguel, proclama el proyecto de vida en el universo organizado. O sea, se decreta y inicia el proceso de vida. En un planeta donde hay origen marino como el nuestro, los mares van dando las condiciones para que esa vida se genere. Hay mares de 180, 150 metros, el sol empieza a penetrar las aguas y se diseña esa vida, cada planeta tiene su propia escala de vida. No existen dos mundos idénticos, ni vegetal ni de manera animal, y las variaciones los programan los portadores de vida. Pero hay un sistema, nos dice, un sistema preciso, una ley universal, un plan de vida planetario en las esferas del espacio. Una verdadera civilización, con la que estamos interactuando. Y hace 600.000 años, la Comisión de Portadores de Vida llegó al planeta
estudió las condiciones para el inicio del plan debidamente preparado de vida y diseñaron un modelo de vida a partir del cloruro de sodio. Toda vida, vegetal o animal, evolucionó desde soluciones salinas. Nuestro mar es un mar, océanos son océanos salados, y todos los animales terrestres dice que no podríamos vivir si no circula solución salina por nuestras venas. Parece absolutamente hermoso. Y hace 550.000 años, este cuerpo de portadores de vida, en cooperación con otras fuerzas y poderes espirituales, hicieron 3 siembras en el planeta: la central, euroasiático-africana, australoasiática, la parte occidental que englobó Groenlandia y las Américas. O sea que hicieron 3 siembras del plasma vital diseñado. Y como sabemos, determinaron que este sería un planeta decimal. Solamente existen 71 mundos similares a Urantia en el sistema, y porque en la mayoría de los planetas hay poca libertad de acción para planear la implementación de la vida. Pero aquí, como uno de cada 10 planetas, fuimos designados planeta decimal y tuvimos un registro especial de los portadores de vida. Y en estos casos se permite, de acuerdo con el documento 58, realizar experimentos para modificar y o mejorar los tipos comunes de seres vivientes del universo. Es decir, es un campo de experimentación para replicar en la creación entera. Y me imagino, por eso puse la imagen de los dinosaurios. Pueden ser unos ejercicios de experimentación para quién sabe qué tipo de planetas o bajo qué gravedades o especificaciones pudiesen vivir. Y ya hace 993.000 años, contados desde 1934, se reconoció formalmente como planeta de habitación humana en el universo de Nevadón. La evolución llegó a los niveles humanos de dignidad volitiva y se dijo, pues, los portadores de vida que ya no podían intervenir más en el desarrollo de la vida humana, pero hubo un gran acontecimiento de celebración de haber llegado a esa aparición del ser humano. Como estoy de tiempo, bueno. Y la tercera intervención identificada en este recuento de todo lo que hemos visto interviene también entonces esta civilización celestial en el ser humano creado y determina que a partir del espíritu de la verdad ya el hombre está sujeto a la enseñanza y guía de una triple dote espiritual: el espíritu del Padre en el ajustador del pensamiento, el espíritu del Hijo, que es el espíritu de la verdad, y el espíritu del Espíritu, que denomina el documento 194 el Espíritu Santo. En relación con ese ajustador del pensamiento, el Padre se ha reservado para sí mismo el derecho inalienable de estar presente en las mentes y las almas evolutivas de todo el universo, para atraer hacia sí todo ese ejercicio de gravedad espiritual hacia el paraíso. Entonces, es un derecho inalienable del Padre que se ha reservado. Y la misión es elevar esa mente mortal, trasladar el alma inmortal a las alturas divinas y a los niveles espirituales de perfección del paraíso. Es como una brújula que está dentro de nosotros que apunta siempre hacia el paraíso. Y llega ese ajustador del pensamiento cuando ha sido preparada la mente por el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente y ha sido incorporada en el circuito del Espíritu Santo. Y desde Pentecostés, dice el documento 108, se otorga universalmente a todas las mentes normales de condición moral. Pero también en la administración planetaria, que es el objeto de esta conversación, hay un jefe planetario de los ajustadores. Es toda una estructura
Después de que el Hijo Creador se va, en este caso Jesús, designa un supervisor planetario de ajustadores. Y todos los inspectores del universo, cuando hacen un examen del planeta, se dirigen a ese jefe planetario de los ajustadores, como se dirigen también al jefe de los serafines y a los líderes de otras órdenes relacionadas con la administración del planeta. Tiene entidad, está perfectamente identificado, tiene funciones, tiene información que proveer, está a cargo este jefe de ajustadores al interior del planeta. Y el espíritu de la verdad, dentro de esa triple esencia divina, es esa fuerza espiritual que dirige los buscadores hacia aquel que es la personificación de la verdad en el universo local. Es la dote inherente del Hijo Creador, emerge de su naturaleza divina. Es un regalo absolutamente maravilloso para nosotros, porque Él puede ir y venir en el universo, estar en un lugar o en otra parte, pero ese espíritu de la verdad, nos dice el documento 34, sí es inmutable, opera sin perturbaciones y lo hace centralizado en la persona de la ministra divina, en esa potestad que tiene en desenvolvimiento del espíritu. El espíritu materno del universo actúa como centro y foco universal del espíritu de la verdad. Y así es como también de su propia influencia personal, el Espíritu Santo. Y correlacionado con esto, en la relación con el individuo, operan también entonces los 7 espíritus ayudantes de la mente, que las órdenes humanas y subhumanas están dotadas de este ministerio de mente, como es el espíritu de sabiduría, de adoración, de asesoramiento, de conocimiento, de valentía, de comprensión, de intuición o percepción rápida. Y nos dice que el hombre experimenta por primera vez el ministerio del espíritu cuando esa mente animal desarrolla la capacidad de recepción de esos ayudantes de adoración y de sabiduría. Indica que ya estamos cruzando el umbral de un ministerio espiritual. Y metí dentro de este capítulo de la intervención en el individuo los ángeles guardianes del destino, porque dice que son serafines dedicados al ministerio de los mortales individuales. Son espíritus que sirven a los que van a sobrevivir y han funcionado como agentes espirituales del hombre mortal en el pasado y en el presente. Entonces, están relacionados con la esencia del ser individual, ministran cerca de nosotros, hacen mucho por nosotros desde los primeros tiempos de la inteligencia humana, sienten un gran afecto por nosotros y nos dice que si los pudiéramos ver, sentiríamos por ellos un afecto de la misma naturaleza. Pero ¿cuál es su función? Efectúan una coordinación personal de las influencias espirituales correlacionadas que rodean la mente. Unifican y coordinan esas dotes divinas en la experiencia espiritual humana. Combinan el amor del Padre y la misericordia del Hijo en el ministerio hacia las criaturas mortales. Esa coordinación, estar viendo cómo operan las agencias en nosotros y darle la mejor salida posible, no sé, es una coordinación bellísima que está interactuando con nosotros sin que lo sepamos. Me pareció muy hermoso. Ya para concluir esta primera parte, para mencionarlo y solo haría un caso, el otro es que en el planeta ha habido también visitas de altísimas órdenes celestiales de acuerdo con el nivel de avance. Y las que identifiqué, pues son, perdón, no eran 7, sino 6. Caligastia, la primera visita de altísimo nivel con el príncipe planetario. Después Adán y Eva, los hijos materiales. Luego Maquiventa, Melquisedec, el sabio de Salem en los días de Abraham. Cristo, Micael, el hijo encarnado paradisiaco. Y en un futuro está anunciado
los hijos instructores trinitarios a medida que avancemos hacia una etapa de luz y vida, y está anunciada la segunda venida de Cristo Micael. Entonces, ahí al evaluarlas, conté 6 presencias extraordinarias de seres celestiales. Y voy en esta presentación llegar hasta el príncipe planetario. Y en la próxima semana hablaremos del resto de cosas y ya de la administración planetaria y de la vigilancia y supervisión en concreto. Ese príncipe planetario representa el último esfuerzo, nos dice el documento 50, del Hijo Eterno y de sus hijos por acercarse a nosotros. Esa es la significación. Es un esfuerzo de acercamiento del Hijo Eterno a nosotros. Están bajo jurisdicción administrativa universal de Gabriel, el jefe ejecutivo. Pero en la autoridad inmediata están sujetos a los soberanos del sistema, pero tienen una superioridad jerárquica grande en Gabriel. Cuando llegan, nos dice que llegan más o menos a los 100.000 años después de que el hombre adquiere una posición erecta y aparece la voluntad en algunos individuos, previo enviado por el soberano del sistema, y los portadores de vida certifican que esa voluntad aparece. Pero ¿qué sucede cuando llega? Dice que los mortales primitivos le dan la bienvenida y se deslumbran. Lo reciben con admiración temorosa, con reverencia, y si no se los frena, los empezarían a adorar. Pues sería natural, ¿no? Alguien que viene de las estrellas con esa magnitud. Pues, ¿cuánto dura la dispensación del príncipe? Aproximadamente 500.000 años, a veces más, a veces menos. Establece en el planeta los circuitos del sistema, llega la cuota de los asistentes seráficos y otras órdenes celestiales para la administración, y llegan ajustadores del pensamiento en números crecientes. Y los guardianes seráficos amplían su régimen de supervisión mortal. O sea que se empieza a montar esa estructura planetaria. Pero me pareció además súper interesante ver que están solos como representantes de la divinidad en los planetas y pasan duras pruebas, el aprendizaje, y también han sufrido infortunios y rebeliones. O sea que llegan a un entorno complejo, también a aprender y a vivir su propio proceso. El séquito completo son personalidades del espíritu infinito, pero también hay seres evolucionados más elevados y mortales ascendentes de otros mundos. Quiere decir que a nuestro planeta llegaron seres ascendidos de otros universos locales o de otros mundos del sistema, no lo sabríamos. El séquito está constituido en término medio por aproximadamente 1.000 seres, pero a medida que progresa, aumenta el cuerpo de auxiliares hasta 100.000 o más. Es una administración robusta y en todo momento pueden solicitar ayudantes, incluso consultas a los soberanos del sistema, e inmediatamente es otorgada la petición. Llega una estructura completa. Los portadores de vida participan en la materialización de este séquito. Esos arquitectos de la forma proveen los cuerpos físicos para que estos vivan en esos cuerpos durante su estadía planetaria. Pueden, dice, estar exentos de enfermedades como los cuerpos moronciales iniciales, enfermedades comunes, pero también están sujetos a accidentes, se pueden caer. No sé si se fracturen, pero pueden estar sujetos a algunos accidentes. El séquito corpóreo realiza mucha tarea física de la sede central. Imagino tarea física: construir, hacer actividad de organización, sembrar. Ese séquito, una vez que adquiere un cuerpo visible. Y aparece el primer apareamiento de seres celestes con razas humanas, porque en aquellos mundos en los que esos ayudantes tienen el permiso para aparearse con grupos superiores de razas nativas, se aparean con ellas y sale una progenie de allí.
Raramente se aparean, dice, asistentes del príncipe con razas del mundo, pero también lo hacen entre sí. O sea que hay un apareamiento allí con las razas humanas. A lo que respondía un poco lo que decía míticamente Génesis 6, ¿no? Y el príncipe organiza las escuelas de capacitación planetaria, escuelas de capacitación de cultura, instruye a la crema innata de las razas humanas y los envía luego para que enseñen a sus pueblos en la sede central del material del planeta y se irradia una influencia, dice, elevadora y civilizante para las razas evolucionarias. Por eso la rebelión fue tan dañina. Al final de la dispensación, cuando el séquito vuelve a la sede central, estos seres ascendentes entregan sus cuerpos como si fuera un vestido. Se desmaterializan y entregan los cuerpos que estuvieron utilizando en el planeta. Al final ya de los tiempos, el príncipe planetario, después de servir en las esferas por dispensaciones sucesivas de toda esta historia mundial, de avanzar en todas las cepas progresistas del avance, es elevado a la posición de soberanos planetarios cuando se inaugure la etapa de luz y vida. Entonces aquí ya vimos la primera visita de esos seres celestiales y aquí concluimos esta primera conversación sobre estos temas. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Bueno, no fue ¿Qué tan largo. decir? Nada, mudos. Nos dejas mudos, Armando. Qué delicia, qué ricura de presentación, es que se saborea uno con ella. Sí, pero era una Bueno, especie de resumen, ¿no? Un resumen. no, pues donde te alargaras más, yo también me quedaría aquí 8, 9, 10 de la noche, pues a mí es que me embujo. Vea, antes de quitarle la palabra a Osvaldo, que ella va a aportar o hacer su pregunta, pues Sí. quiero aplaudir la presencia nuevamente de Claudio Fernández, que nos Ah, había muy bien. abandonado. Hola, Claudio, Claudio. bienvenido. Qué rico que estés con No nosotros. abandonado. Sí, saludo a Randall. Gracias. Bueno, Mauricio Siledor allá, Oli, José, Andrea, Andrea Carlos, Mejía, ¿sabes? Carlos Franco. Sí, muy bien. Bueno, entonces, Armando, si tú quieres moderar, empezamos dándole la palabra a Osvaldo, lo que tú quieras. Entonces, Osvaldo, adelante. Bueno, Bueno, buenas noches a todos hola nuevamente. Osvaldo. Y Armando, lo que yo quería, la intervención que yo quería hacer era felicitarte solamente. Esa capacidad de análisis y de síntesis que tienes y de asociación, ya está ratificada en todas tus charlas. Yo creo que soy un coleccionista de tus charlas. Es maravilloso repetirlas, verlas nuevamente. Cada vez entiende uno más cosas. Eso y hoy en la primera parte, pues me llamó mucho la atención toda esta asociación con todos estos, digamos, eh, revelaciones anteriores, porque no es otra cosa, ¿no? Cuando hablas de todos estos seres en la Biblia y en otros libros sagrados orientales, es indiscutible no ratificar en eso cómo hemos tenido revelaciones anteriores que nos han dejado enorme enseñanza y seres que han venido a ayudar a avanzar a los seres humanos en el planeta, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Cuando nombras, por ejemplo, los seres que tienen que ver, cuando hablas de la Cábala, que esa ha Ujú. sido la otra fuente de mi inspiración en muchas cosas, pues me llamó mucho la atención los nombres que utilizas porque hablas de ciertas revelaciones y libros antiguos y seres antiguos que llegaron al planeta y pues de pronto faltó fue asociar todos esos seres en un libro
que de pronto conoces también, que es el Zohar, ¿no? Zohar Ah, judío. sí, sí, acá lo tengo. Ah, bueno, en el cual yo también lo tengo acá, en el cual Omar. dan, es el Zohar, sí, Sí, sí. en el cual se revelan los 72 nombres divinos de Dios. Les son transmitidos por, por Melquisedec de Salem a Abraham, ¿no? Entre otras Ujú. cosas. Y de ahí surgen las dos grandes religiones monoteístas, las primeras dos grandes que son el cristianismo posteriormente y la religión musulmana, ¿no? Ujú. Pero en términos generales, ahí están todos los nombres divinos y de alguna manera yo también su estudio lo he venido asociando a las jerarquías universales que nos actualiza el libro de Durantia. Realmente ahí está todo también. Entonces, por eso me llama mucho la atención cada vez que tú intervienes y no me lo pierdo, porque es una maravilla todo ese tipo de cosas y como yo soy un pegado de todas esas revelaciones anteriores, porque cuando decimos la quinta revelación epocal es porque atrás han habido otras cuatro, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Muchas gracias, Armando, y un Bueno, saludo especial a todos mis hermanos. Disfruten lo que Armando hace. Gracias. no, pero el que más aprende es uno haciéndolo. Es que eso es el regalo. Cuando Angelita me Totalmente de acuerdo. dice, mejor dicho, eso es un desafío tremendo. Bueno, Qué lindo, gracias, Osvaldo. Bueno, continuamos. ¿Quién más quiere aportar, preguntar, decir? Tan tímidos hoy. Claudio. Claudio. Armando querido, bueno, como siempre, felicitaciones. Siempre son un ejemplo las presentaciones tuyas. Y hoy, una de las cosas que dijiste me hizo entender algo que muchas veces uno cuando leía el Apocalipsis, hay tantas cosas que están de una manera, digamos, escondidas, ¿no? Y cuando en el Apocalipsis habla de que el 30% de las estrellas cayeron, era algo que no comprendía. Y realmente ahí, al hablar sobre los ángeles, que era el 30% de los ángeles, o sea, que habían caído en la rebelión, ahí estaba la analogía Mm. a a ese tema, ¿no? O sea, realmente me sorprendió y bueno, te agradezco mucho, siempre es un gusto el poder escuchar tus presentaciones. Pero mira que la cita la hace el libro Durantia. La cita de Juan la hace es el libro, en ese Ujú. momento preciso. Sí. Muy bueno. Armando, si eres tan amable de volver a mostrar el libro del que hablaron ahora, que Andrea quiere saber cómo se llama. Ah, no, ese es el Zohar. Sí, es. Pues todos esos libros de mística judía. Son 5 tomos. Yo no he leído todo eso. En cambio, Osvaldo sí, sí leo a veces, por curiosidad. Sí, yo estudié los 72 nombres divinos. Sí, Y sí. tú hoy hiciste mención a muchos de ellos al comienzo de tu charla, con la asociación tan enorme que haces con respecto a la revelación, ¿no? Ese ha sido uno de los trabajos más apasionantes que he hecho en mi vida. Ujú. Y, y cada vez que me paso eso, me apego más a la quinta revelación, porque es que Claro. ahí está, ahí está absolutamente todo, ¿no? Qué maravilla, pero muy chévere. Sí, señor. Hay otro libro que no sé si tú lo tienes también, que es el Sefer Yetzirah, Sí, el claro. libro de la, Sí, ¿lo tienes? sí, sí. El libro de la formación, que Mm, fue el que dio origen, entre otras cosas, al Génesis, ¿no? De la Biblia. ujú. El Zohar o el libro de la formación es otro libro místico que también le fue revelado a los judíos inicialmente. Esa fue la tercera revelación epocal, realmente, en mi opinión. Bueno, gracias. Bueno, Marcelino. A ti. Gracias, hermano. De verdad que un gran abrazo para todos. Nos alegra mucho la presencia de algunas personas que no nos habían acompañado, como Omar, Claudio y otras personas más. No, nos alegra mucho. Armando, qué interesante, de verdad, todos esos detalles y sobre todo
esas ilustraciones tan completas, tan estimulantes a nivel gráfico. De manera que, bueno, hermano, siempre nos alegra cuando tú preparas todos esos temas porque nos hace aprender cosas que no sabíamos. Y es muy, muy interesante. De manera que nuevamente esas felicitaciones como estímulo y de verdad que cada vez que le escuchamos tenemos de alguna manera un estímulo adicional. No sé, le escuché algo, Armando, sobre la libertad o el hecho que esté libre Caligastia. Y no sé Ujú. si es que hay algo por ahí, una interrogante sobre eso. Y, Claro, ajá, Claro, la dígame. pregunta era, tenemos toda ya una, tenemos un nuevo príncipe planetario, tenemos toda la estructura, tenemos todo el Consejo de los 24, la supervisión, el observador de los Latiadec, todo, y todos están presos en cierta forma, ¿sí? Salvo Caligastia. Entonces, está solo, pero hace daño, ¿sí? Pero ya no tiene estructura. Esa fue una conversación que tuve contigo en la Feria del Libro. Entonces, ¿qué hace frente a esa estructura? ¿Qué puede hacer ese ser ahí eh, suelto todavía en el planeta? Sí, sí, muy interesante eso porque es una de las cosas que se comenta de vez en cuando y pues hay diversas opiniones, incluso hay opiniones que no solo está él, sino que también está Dalegastia. Hay personas que Mm. piensan que está libre Dalegastia. Lo que pasa es que en el párrafo donde se habla de eso, de la página 606, menciona a los dos, menciona a Caligastia y a Daligastia, pero referente a la misericordia que Jesús ofrece y que fue rechazada. Pero Mm. cuando se trata de la libertad, aquí en Urantia dice, vuestro príncipe apóstata todavía está suelto en Urantia. No dice Daligastia también está suelto, ¿no? O Ujú. sea que no hay un dato preciso donde se diga que está suelto Daligastia. Ahora, dice que por supuesto perdía una cantidad de poderes sobre todas las cosas, quedó destronado como príncipe planetario. Pero piensa Marcelino, pienso yo, que se deja suelto por esa infinita misericordia de Dios para la posibilidad de un arrepentimiento, de una especie de cambio, ¿no? Producto de que alguna vez amó a los humanos de Urantia y los humanos de Urantia lo llegaron a ver como Dios, el Dios de Urantia, pues. Entonces, pues hay esa como esperanza de que pudiera darse en él algún tipo de arrepentimiento para la salvación de su ser. Es esa infinita misericordia de Dios que permite todas esas posibilidades, ¿no? Es lo que yo pienso, la espera de la misericordia. Piensa Marcelino que indiscutiblemente ellos hablan de que no hay una acción directa, pero en mi opinión hay una acción indirecta. Fijándonos el caso, por ejemplo, de la época de Adán y Eva, hace 38.000 años, hubo la manipulación por parte de él y los que le acompañaron de la mente de Serapatatia, un eminente líder descendiente de la raza de Nod. Y eso hizo posible la manipulación a Eva para la caída Eva. de Eva, de manera que manipuló la mente de Serapatatia a distancia. Y por supuesto, Serapatatia tenía su ajustador y manipula también la mente de Pedro. O sea, Jesús le dice a Pedro claramente que se está dejando manipular por estos seres y que si esa manipulación se sigue dando en cuanto a que se utiliza la buena voluntad de Pedro, el amor humano de Pedro para impedir esta obra de Jesús, entonces indiscutiblemente llega Jesús a decirle que se fuera detrás de él porque estaba saboreando el espíritu del enemigo. Y eso lo confirma Jesús cuando se le aparece a Pedro resucitado, que dice, el enemigo quería llevarte, pero yo no te abandonaré. Es una confirmación que hace Jesús del peligro de ser manipulado Pedro, al igual que fue manipulado en las mismas situaciones de la negación. Además de eso, dicen ellos que estos líderes, aunque no mandaron a Jesús en la cruz como tal, ni tampoco Dios, pues hicieron mucho para Mucho manipular daño. la mente de aquellas personas distraídas y aquellos de mente maligna. Entonces,
es importante estar consciente de eso. La principal causa de nuestras fallas es el ego humano. No podemos echarle la culpa a los demás. El ego es el que nos conduce a tomar decisiones equivocadas. Es el ego, no hay duda. Pero en mi opinión, ese ego puede ser manipulado por estos seres y definitivamente pienso yo que lo hace, especialmente con los líderes del planeta y de manera muy especial para dividir a los líderes urantianos, a las personas que de alguna manera se ha luchado para mantener la unión, pues esa división. Y confirmando eso, se dio esta manipulación en un ser en el grupo de contacto que recibió las revelaciones. Y quería destruir los documentos durante, de manera que no debemos descartar esa manipulación para estar de alguna manera allí muy alertas, pero por supuesto no pueden ni acercarse a nosotros porque el ajustador y el espíritu de la verdad se lo impiden. O sea, son serviles ante, o es servil ante la presencia de los ajustadores y ante la presencia del espíritu de la verdad. Además de eso, Armando, quería comentarles sumamente nutrida su jornada y todos los detalles. Una de las muy poquísimas observaciones es el hecho de que faltó mencionar a uno de los visitantes de alta jerarquía futuros, que son los abonales, los pertenecientes a la orden de los abonales, que se llaman magisteriales, que son hijos del Espíritu Infinito y del Hijo Eterno, que nos visitan y que los reveladores comentan de que si no viene un abonal, pues seguramente vendrá Jesús. O sea, o viene Micael en Jesús o viene un abonal. En todo caso, simplemente para que agregue allí a los de alta jerarquía que nos pueden visitar, donde dice hijos, instructores trinitarios, allí también debe colocar los abonales o magisteriales, que también deberíamos haber recibido, pero que no lo vamos a recibir en una próxima oportunidad, no en una, sino en varias oportunidades como adultos, como adultos. Eso quería. Gracias, Angelita, disculpe que me alargué un poquito. No, Dos, excelente, Marcelino. dos comentarios, Marcelino. Creería también que en el caso de Caligastia, el que decide voluntariamente colaborar, ¿no? Porque puede haber personas que ya se suman, ¿no? ¿No? Se suman dirigentes del... Exacto. Sí, sí, Exacto, hay seres que tienen total y plena decisión de cooperar con la tiniebla. Y sí. entonces esa disposición, porque no tienen la fe en Dios suficiente, piensan que Dios es un invento. Es decir, esos seres que tienen solamente una tendencia egoísta son candidatos sumamente y candidatas sumamente especiales. Ya vemos, por ejemplo, la gran problemática de nuestra Latinoamérica, y yo pienso que ya hay bastante manipulación producto de que el ego se deja llevar del hecho de que todo lo espiritual es un invento de las religiones para someter a la gente, y todo ese tipo de situación hace posible una manipulación. En mi opinión, si este ser quiere autodestruirse o decide autodestruirse, no quiere autodestruirse solo, quieren llevarse un buen rebaño de seres para que se destruyan su propia alma, y eso hay que tenerlo muy presente. Eso así pienso, y hay que tenerlo muy presente, sin el hecho de estar, con todo el respeto a nuestros hermanos evangélicos, conectándose en esa misma forma de todo el tiempo mencionarlo, y tampoco pensar que la culpa es de él. No, la culpa es de nuestros egos, pero debemos estar muy alertas porque hay, en mi opinión, una influencia sumamente notoria de su manipulación, especialmente en los líderes de las distintas tendencias planetarias. Muy bien. Entonces seguimos con Osvaldo. Bueno, Angelita, gracias. Pues yo tengo la siguiente opinión, claro que es opinión personal, pero tiene que ver con todo lo que ustedes han dicho y especialmente aclara ahora Marcelino. Tengo entendido que los príncipes planetarios, bueno, primero que todo, que todos los rebeldes fueron apresados. Definitivamente están presos en algún lugar, pues la revelación nos dice que es en el séptimo planeta de Moroncia, el planeta cárcel, que allá se encuentran detenidos esperando que los ancianos de los días tomen una decisión sobre su suerte, ¿no?
Yo creo que esa decisión está limitada a que terminen de purgar su estadía en los planetas rebeldes, los príncipes planetarios. Entiendo que la cárcel para los príncipes planetarios es el planeta en el cual ellos son príncipes. Ellos no pueden salir de este planeta. En este caso, Caligastia no puede salir de Urantia. Él está acá. Otra cosa es que cuando viene Jesús o Micael, nuestro hermano Jesús de Nazaret, padre Micael de Nevadón, y abdica la rebelión, inmediatamente determina que lo que dijo Marcelino, que si nosotros permitimos, si los seres humanos permitimos el ingreso a nuestra mente y a la manipulación de nuestro ego por parte de Caligastia, pues ya es una decisión nuestra. Somos nosotros los que estamos permitiendo eso. Entonces, en mi opinión, el mal del planeta obedece a que muchos seres humanos, muchas organizaciones, muchos seres influyentes de mentes muy fuertes, que en cambio de llegar a ser elevados en conciencia, han tomado decisiones erróneas y han aceptado la influencia de Caligastia. El mal es muy diverso, es un abanico total, es muy disperso. Entonces, fácilmente puede penetrar nuestras mentes. Es más, cualquiera de nosotros podría darle cabida en algún momento a Caligastia en nuestras mentes. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Mientras Caligastia no termine de purgar eso acá, de pronto sí se le está dando la oportunidad de que en algún momento cambie su parecer y mejore. En mi opinión, no lo creo. Yo creo que él al final va a ser derrotado por las mentes humanas elevadas en conciencia y cuando estemos llegando o ingresando a la primera etapa de luz y vida. Y seguramente después de que haya venido alguna bonal. Yo espero que eso sea así, pero yo no soy de los que crea que Caligastia, con todo el mal que causó en el planeta, vaya a salvarse. Yo creo que él va a pasar posteriormente a que termine su purga en este planeta cárcel para él no puede salir de aquí, él será también juzgado por los ancianos de los días. Es mi opinión, pero me puedo equivocar. Es lo que yo he analizado de todo el proceso y de todo lo que he leído de esta parte del libro de Urantia, que es tan maravillosa. Muchas gracias. Bien. Pero pues, digamos que yo pienso viendo todo este proceso, que debemos sentirnos en paz claro, alertas, pero tenemos toda una estructura y una revelación y una misión aquí que cumplir muy valiosa. No, no es un mundo de claroscuros ya, ¿no? Porque era que antiguamente todo era como bajo sombras, bajo humo. Ahí está Tatiana. Hola Tatiana, ¿qué más? Hola Armandito, muy linda tu presentación como de costumbre y las fotos son espectaculares como dice Marcelino. Pues lo único que quiero decirte es que siempre traes tantas cosas de otras religiones, pues comenzando con la Biblia, que yo realmente me quedo aterrada porque pues no fui una lectora de la Biblia, pero tú traes todos esos aportes que empatan muy bien con el libro, entonces te felicito por todo eso. Y quería solamente, ya que estamos hablando de esto de Caligastia, sí, bueno, especulando, ¿no? Si se le da un perdón a Caligastia porque se arrepiente y por la misericordia, de todas formas debe haber un tipo de, pues no digamos castigo, pero sí tendría que ser algo como de arrepentimiento. Claro. Mm, cómo sería eso? Porque él siendo un ser de luz como ya fue, seguiría siendo así un ser de luz o no sé cómo sería un retroceso para él, pero si hay arrepentimiento, entonces se volvería de nuevo un ser de luz. Me tiene un poco confusa eso. Y también quiero que me saques de la duda si el jefe de los intermedios es también un intermedio. Gracias y te felicito. Gracias, no, a ti, Tatiana, muchas gracias. Bueno, lo de imágenes, quiero decir que
Y le escuché en alguna charla a Javier Martínez que utilizaba la inteligencia artificial para producir imágenes. Entonces, muchas de las imágenes que hay aquí las he hecho con inteligencia artificial. Entonces le digo, hay varios, a Leonardo, por ejemplo, que es inteligencia artificial. Quiero ver un ángel parado en una estrella. No siempre sale lo que yo quiero, pero me pongo y pierdo tiempo ahí produciendo imágenes con la inteligencia artificial. Qué Eh, genio tú. ¿Ah? Oh, qué tan Hago sí, por- qué genio que eres. Ahora, no sé, lo de Legacy, pues es un misterio, ¿no? ¿En qué condiciones sería? Pues de hecho, Adán y Eva, que lo veremos en 8 días, que también entraron y cayeron, hacen parte hoy, tienen un rol muy importante que cumplir en el planeta. Entonces, no sé cómo sea, ya lo digo como abogado, no sería simplemente un perdón y olvido, no creo, no sé. Tiene que haber acciones restaurativas, compensar el daño causado. Ahí juega toda la lógica de la misericordia divina. Pero en alguna parte dice que todos los que pudieron haberse arrepentido ya lo hicieron, ¿no? Como si el límite de esa misericordia estuviera ya llegando a su fin, pareciera. Pero pues es toda una especulación. Hola Norma, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Armandito. Muchas gracias por esa capacidad de síntesis que nos compartes. Bueno, muchas gracias a ti. No, yo tengo más que aporte, un poco de preguntas. Los controladores que están aquí, bueno, en cualquier parte del universo, ¿son seres personales? Los La inquietud es controladores porque si son físicos, seres, si todos esos que transforman la energía, que la manejan, que la permiten, los que mostraste allí como seres pues que están aquí. sí, La inquietud es esta, porque si tienen personalidad y ante semejante responsabilidad que tienen de administrar lo que administran, si tienen personalidad tendrían libre albedrío. Y si tienen libre albedrío, pues también podrían en algún momento, pues aunque son seres muy elevados, de mucha dignidad, digamos, espiritual, pues no van a embarrarla. Pero la pregunta es esa, porque hay unos seres, no todas las criaturas mm, tienen personalidad, hay unas mezclas entre mente y espíritu y materia, otros no. Entonces, por eso me encantaría profundizar un poquito si tienes allí la posibilidad. Esa es una pregunta. Tengo otra, pero prefiero no confundir. como dice un amigo mío, quedamos altamente confundidos, pero en un plano superior. Sí. Eso- Pues digamos que me ha parecido muy complejo ese tema de la energía, pero sí hay unos que sí son personalidades. Hay otros que son máquinas vivientes, como una especie de inteligencia artificial, como por ejemplo esos no tendrían, no, claro, una rebelión ahí sería el desastre total, porque me imaginaba yo leyendo el capítulo 29 en algún momento cuando habla de uno de esos seres que extiende como sus brazos en todo el firmamento, como si fueran, eh, un sistema nervioso de energía. Eso no puede uno explicar esa clase de seres que hay allá. Pero sí hay seres no clasificados, por ejemplo. Los controladores físicos, por ejemplo, mire, los controladores físicos decanos reciben las líneas de poder en circuito enviadas por el centro del sistema. Son cosas absolutamente inexplicables. Tienen centros de poder de la orden séptima, actúan como ruedas de equilibrio universal o gobernantes de la energía. Es absolutamente inexplicable. Pero sí llega a un punto en donde se vuelve muy mecánico, ¿no?
porque hay unos, espera, los voy a buscar acá. Bueno, los transformadores de energía, los frandalaques, por ejemplo, frandalanques, son seres de creación conjunta de tres órdenes de seres que controlen la energía, organizaciones primarios y secundarios de la fuerza, directores de poder. Entonces, si pueden crear seres, tienen voluntad. Pero los frandalanques son los más numerosos de todos los controladores. Solamente el número que funciona en Satania está más allá de vuestra comprensión numérica. O sea que son millones de esos seres. Están estacionados en todos los mundos habitados y siempre están agregados a las órdenes más elevadas de controladores fílicos. Son creados en 30 divisiones. Son barómetros vivientes que se ocupan exclusivamente del registro automático de todas las formas de fuerza y energía. No, son inteligentes, pero no los puedo clasificar sino como máquinas vivientes. Hay unos tipos de seres muy extraños, pero sí hay niveles de personalidad. Cada vez que nos acerquemos al paraíso, los que están allá, los supervisores supremos del centro, los 7 directores supremos de poder, sí son seres, pero son muy curiosos porque son igualitos. Los 7 no se pueden distinguir uno de otro. Están estacionados en el paraíso periférico. Sus presencias giratorias lentas indican todos los centros de fuerza de los espíritus rectores. Es decir, es como si la fuerza misma fueran ellos, ¿no? Es una cosa muy, muy preciosa e inexplicable. Y creo, yo le preguntaría a Marcelino, y no dependen del hijo creador. Tienen su propia línea de mando. Hola, Marcelino. Yo quiero opinar. Ahí está Omar ahora. Hola, Omar, ¿qué más? Gracias, hermano. Le voy a dar la oportunidad a Omar y después hablo yo. Adelante, Omar. Bienvenido, Omar. No tenía el gusto de Muchas, conocerte. Muy bonita muchas esa gracias. experiencia. Un placer saludarlos a todos. Bueno, la verdad es un tema muy complejo cuando la pregunta en ermita, porque es una cantidad de seres celestiales que provienen casi del Espíritu Infinito, de los 7 espíritus maestros, los 7 espíritus, 7 circuitos de gravedad, si no estoy mal. O sea, es una radiografía cósmica del por qué los científicos llegan a la conclusión de que el universo es mecánico y matemático, pero no se dan de cuenta de esas presencias provenientes de la divinidad. Se cayó. Entonces, es muy interesante. Yo de por sí estoy haciendo un trabajo respecto a ese tema porque es bien difícil, es bien profundo en cuanto a los controladores físicos de poder, pero algo que sí me parece interesante es que nosotros como individuos ascendiendo en el universo, vamos a ser estudiantes profundos en cuanto a estos seres. Por allá en el sector menor de ENSA, vamos a ser los estudiantes de estas personalidades porque hacen parte del plan educativo de nosotros, pero no en contacto con ellos. Pero sí tenemos que aprender de ellos a raíz de que seremos, pues, según lo que nos comentan los reveladores, administradores universales, sin ir más allá. Entonces, es bien interesante analizar todo este tipo de cosas y, y pues, como les decía, estoy trabajando en una presentación, pero es difícil, es muy difícil explicar este tipo de temas porque los controladores físicos de poder es lo que menos se comprende por parte de nosotros como personas y es un desafío para nosotros entender este tipo de personalidades y obviamente hay que tomarlo suave porque eh, como decían bien los reveladores, pues es una cantidad de seres provenientes de otros seres hasta llegar al nivel de los Frandeleques que hablaba nuestro querido amigo Armandito. Entonces, bueno, el punto es que lo que quería decir es que son personalidades no maquinales. Algún día vamos a estudiar más a fondo de ellos, en Sí. cuanto a ellos,
porque también tienen que ver ellos con el transporte gráfico, más la fusión con los ajustadores del pensamiento. Ellos hacen mucho por nosotros de alguna manera indirectamente. Entonces, hay mucho que desenmarañar, digo yo, o sea, desmenuzar para poder comprenderlo mejor. Le agradezco mucho a Armandito, me parece que hace unos temas muy buen profesor, digo yo, muy Muchas profundo. gracias. Me gusta mucho, me gustaría tener sus diapositivas si me lo permite, que me ayuda mucho a comprender también, si no es molestia. Y pues un abrazo para todos. Me alegra mucho verlos. La verdad no participo mucho por el cambio de horario, pero hoy tuve la oportunidad porque estoy trabajando. Muchas gracias. ¿Y dónde estás Marcelino, tú, les Omar? ¿Dónde cedo la estás? palabra. ¿Dónde Me estás? encuentro en Suecia. Uy, lejísimo. Un poquitico Oh, es lejito. bienvenido, un gusto. Hay que 3 de mandar. la madrugada. Son un cuarto para las 3 de la mañana aquí Uy, en Dios Suecia. mío. Bienvenido, qué Qué maravilla. lindo Pero este bueno, Omar estar aquí con nosotros, tan bello. Quisiera sí, hacer me place muchísimo compartir. también nos gusta mucho. Podemos hacer otro día unas sesiones en horario donde sirva para Europa. Sí, Se hace el esfuerzo, pero a veces démonos cuenta que por el horario interviene también el trabajo. Pero pues está bien, buscar una afortunadamente tengo hora un que trabajo que sirva. me permite estar. Es que Sí. él No es importa, enfermero, Armando. yo Ah, soy Él trabaja en enfermero, sí, clínica, en muy bien, hospital. muy bien. Bueno, mire, sí. quería hacer una Me cita imagino lo que más estás en turno. en turno. ¿Cómo? Me imagino que estás en turno. Sí, estoy en turno. Ah, Me Por eso me preocupa. conecté aquí, entonces me pegué una escapadita para poder compartir un Muy poquito, bien. porque el tema está fascinante. Y le está agradezco bien. mucho Marcelito, a Marcelino también, que son unos maestros, porque me estoy dando cuenta que algo está sucediendo en la humanidad y lo tomemos humildemente, y es que el pensamiento humano de la humanidad está vislumbrando la verdad y está comprendiendo la realidad del universo. Y nosotros podemos ser como historietas para las películas de hoy en día, pero en un futuro este tipo de proyecciones espirituales se van a vivir de una manera mucho más diferente y mucho más profundas. Y nosotros somos ese primer peldaño, como dicen los reveladores, de que no nos damos cuenta realmente y las transformaciones espirituales y religiosas de este mundo. Entonces da mucho que pensar y valorar nuestro trabajo como personas y pues valoro mucho el esfuerzo de todos ustedes y su dedicación. Así que un abrazo para todos y me Muy place bien, de Omar, verdad estar con bienvenido. ustedes. Y, Sí, pero ahí voy y a seguir trabajando con mi canal, sigue, sigue. entonces me da la oportunidad de seguir trabajando. Ahí cualquier cosa, bueno. Y quisiera solo leer una frase que me parece impactante a mí cuando habla de los centros de las constelaciones. 10 de esos centros vivientes de poder, o sea que son como una bomba nuclear ellos mismos, están estacionados en cada constelación, funcionando como proyectores de la energía a los 100 sistemas tributarios locales. O sea que de ellos sale la energía. De esos seres salen las líneas de poder para la comunicación y el transporte. O sea que de esos seres salen como un filamento. Y otra función, mire, y para la energización de criaturas vivientes que dependen de ciertas formas de energía física para el mantenimiento de vida, seres no respiradores, o sea que los alimentan. No, eso es una cosa absolutamente inimaginable, inexplicable. Pero solo imaginarlo es como una especie de araña. No sabría uno cómo podría verlos. Con miles de filamentos de luz, de energía. Es Bueno, alucinante. Bueno, Marcelino, ahí voy a ¿quieres leer. seguir tú aquí el puerto, Vale. Marcelino? Eh, eh, Adelante, Javier, adelante, que bueno, quiero responder a Tatiana y responder a Norma, pero adelante, Javier. Sí, Gracias, no, lo mío es muy cortico. Quería agradecerle a Armando. A mí las cosas me gustan que me las expliquen con plastilina y siento que Armando explica con plastilina, entonces me gusta mucho así porque así mismo uno puede explicar
Me gustan las cosas así claritas. Quiero agradecerle su forma de enseñar, su forma de explicar y muy buena presentación. Quiero darle gracias por eso. Gracias. Era eso nomás. Tan lindo mi Javier que conocí en Bogotá. Gracias, Marcelino. Javier, gracias y nos alegra también la presencia de Omar en la madrugada allá en Suecia. Muy bonito, sí. Eh, Quería responderle a Tatiana sobre el caso de Caligastia o de cualquier ser. Tengo yo pues la impresión, de acuerdo a lo que dan los reveladores, de que en la medida de que perseveran en la maldad, o sea, en la oposición a la voluntad del Padre, la luz va disminuyendo y se van apagando, o sea, se van bajando de brillo espiritual. Dicen los reveladores que los ancianos de los días no decretan la extinción hasta que haya, aunque sea un vestigio espiritual, un vestigio de luz. En la medida que permanezcan la rebeldía, ellos se identifican cada vez más con el mal o lo opuesto a la voluntad del Padre, y esa luz se va disminuyendo hasta que quedan en una perseverancia de su maldad, quedan en tinieblas, quedan sin luz, y ahí se produce esa autodestrucción. De manera de que eso es lo que ocurre con ellos. No tienen que ir a un infierno, a un fuego, nada de eso, porque ya se sabe que no existe tal cosa. Pero sí cada vez una mayor cantidad de grado de vacío y de infelicidad. Todo lo que no sea la voluntad del Padre siempre conduce a la infelicidad y a la autodestrucción final. Eso es lo que ha captado Marcelino de cómo se van apagando y se van autodestruyendo. En cuanto al jefe de los seres intermedios rebeldes, se llama Belcebú. Sí, sí, sí. Se llama Belcebú y es un ser intermedio. Lo que no hay dato, Tatiana, es que no se sabe si es primario o secundario, pero es un ser intermedio, el jefe de los seres rebeldes de Urantia, y es Belcebú. Primario, él es primario. No hay dato. Me gustaría, Omar, que me diera la cita donde dice que es primario. Te agradecería muchísimo que me diera esa cita porque no la he encontrado. No hay dato, pero si se supone que pudiera ser primario, una suposición, pero si tiene la cita, agradezco mucho que me envíe la cita donde tú lo captas que es primario. Es muy interesante porque no hay una cita específica, pero uno supone que pudiera ser primario. Lo otro es, Norma, muy interesante tu observación y muy interesante la explicación de Armando. Generalmente el Espíritu Infinito también da personalidad, no solo el Padre. En algunas oportunidades el Espíritu Infinito da personalidad, y ese tipo de personalidad de estos seres controladores del poder, entre los cuales todos aquellos seres que comentó Armando, pues vienen de alguna manera descendiendo de esa orden o de esas órdenes, de esas energías de la tercera persona de la Trinidad, pues tienen este tipo de personalidad. Generalmente este tipo de personalidad un poco diferente de la personalidad que otorga el Padre. Sin embargo, son seres muy elevados y tienen oficios donde generalmente no pueden apartarse. Entonces, ese tipo de hecho de que no pueden apartarse del lugar, de que son seres que incluso son muy serios y de que difícilmente vamos a compartir o a compaginar con ellos, producto de que no tienen mucho que ver con nuestro ascenso. Entonces, todo eso dice que no se ha dado en la historia de la eternidad pasada nada que tenga que ver con algún tipo de rebelión por parte de esos seres. Simplemente tienen una función, aunque tienen algunos conciencia y libre albedrío, tienen una función de tendencia mecánica en ciertos sentidos, y a algunos se les puede llamar máquinas vivientes. Entonces, en ese sentido, no hay riesgo de rebelión por parte de ellos. Tienen funciones extraordinarias y generalmente permanecen en sus lugares. Eso es lo que se da a entender en la revelación. Eso le puedo comentar, estimada Norma, y muy interesante todo este tipo de observaciones, y Armando, lo felicito por esas respuestas tan acertadas y sobre todo los detalles que siempre da a través de las interrogantes.
Quería, bueno, es opinión también, como decían los queridos hermanos, ¿no? O sea, em, a mí me da la impresión de todos los seres que tienen personalidad, que vienen del paraíso, o sea, que fue dado directamente por la Trinidad. Son seres muy perfectos en el sentido y muy fieles como para realizar una rebelión. Bien decías, Norma, ¿no? O sea, el desastre que sería que los manipuladores de la fuerza hicieran uno de ese tipo de cosas. Pero imaginemos que, por ejemplo, no sé, un anciano de los días hiciera eso también. También sería un desastre, ¿sí? Porque sería para todo el superuniverso la rebelión. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó en, en nuestro sistema, o sea, era un ser que si bien era un ser de luz, pero ya era creado por Micael y por la ministra divina. Entonces, o sea, eh, tenían personalidad, tenían libre albedrío, eligieron así todo el lío que han hecho, por lo menos en lo que respecta a nosotros, ¿no? O sea, es ínfimo en comparación a lo que es todo el universo local. Y solo quedaron, creo que fueron 37 planetas de todos los planetas, solamente del, ¿cómo es? Del sistema. Entonces posiblemente, o sea, para ellos, o sea, es algo mucho más manejable. Lo que pasa que los tiempos de ellos, o sea, son eternos y para nosotros no. Nosotros somos demasiado volubles en ese sentido. Y otra cosa que quería hacer el comentario, ¿no? Con respecto a lo que hablaban sobre Caligastia y aquellos que se pliegan a Caligastia, eh, tenemos un problema serio. Aquellos que deseamos la paz, que deseamos la convivencia en paz, no nos armamos, no producimos eso a través de la violencia. El problema que hay que generalmente todos aquellos que se pliegan a lo que es, o sea, un pacto con Caligastia, ¿sí? Son capaces de cualquier tipo de cosa para lograr los medios, los fines que ellos desean. Entonces, o sea, en ese sentido estamos de alguna manera sin ventaja, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de lograrlo eh, convenciendo al resto de la humanidad de que lo correcto es hacer lo correcto. Pero bueno, sin lugar a dudas, todavía hay muchos que se pliegan a ello, eh, más allá de los que hay sectas que directamente son satánicas, eh, no hace falta tanto, hay muchos que visten camisa y corbata, ¿sí? Y son este, dirigentes de países o gobernantes o políticos o lo que fuera que son capaces de cualquier cosa como para lograr su objetivo y muy probablemente tienen alguna clase de pacto como para poderlo hacer. Pero bueno, es simplemente una opinión. Muchas gracias. Bueno, excelente también. Mi niño Armando, me hace el favor y da su cierre a esta ponencia tan excelente. Osvaldito, tienes 2 minutos. No, creo que no me gasto 2 minutos en esta ocasión, Angelita. No, quería decir que efectivamente todo lo que se ha dicho y lo que afirmé, digamos, de manera personal con respecto a Caligastia, eh, creo que debería decirles, hermanos, que de todas maneras a ellos, a estos seres, los han dejado en los planetas de donde ellos son los príncipes, ¿cierto? Porque van a contribuir o están contribuyendo como escalones de avance evolutivo de la raza, en este caso de la raza gaurantiana o de la raza humana, como ustedes quieran. Pero todas las trampas que nos pone Caligastia acá, todas las tentaciones, todo lo que intenta meterse en nuestra mente, nos sirve a nosotros de escalones para ser cada vez mejores.
¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Caligastia? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, Armando, es todo tuyo, el cierre. Bueno, quiero primero dar gracias a nuestro Padre, a Dios por esa inspiración, porque esos ayudantes de la mente están haciendo la tarea en nosotros, por esta bella comunidad, por ustedes que animan, inspiran y provocan todas estas conversaciones maravillosas. Y me siento muy contento de estar en esta noche y cerrarla con un afecto fraterno y con un amor incondicional a la obra que nos convoca y nos llena el alma, la mente y que se ocupará de nuestro destino por toda la eternidad. Bueno, amigos, no cabe recordarles que en 8 días está la segunda parte de este tema presentado por Armando Gutiérrez, o sea que no nos olvidemos de tan importante fecha. Y aquí los espero a todos. Entonces, una feliz noche. Claudio, no nos vuelvas a abandonar. Aquí se te quiere. Yo les agradezco mucho, pero cada vez que vengo me retan demasiado. Eso es lo que hay que hacer aquí en este grupo, sentirse retado.